Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Vamos a ponerle nombre y apellido al cáncer que casi mata a El Salvador. Se llama las pandillas. No te confundas, no son víctimas del sistema, tampoco son pobres muchachos sin oportunidades. Esto son el resultado de décadas de cobardía política, corrupción y abandono estatal. Y aquí no vas a encontrar ni una pizca de simpatía por los que destruyeron familias, asesinaron inocentes y convirtieron barrios enteros en zonas de guerra. Hoy te lo voy a dejar bastante claro. El que justifica, pacta o defiende un pandillero es tan culpable como el que jala el gatillo. ¿Te incomoda la verdad? Perfecto, porque aquí no venimos a endulzar nada. Prepárate para un repaso histórico, político y social, con nombres, apellidos y sarcasmo incluido. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ha ejecutado operativos para desmantelar nueva pandilla en formación. Las órdenes de captura se ejecutaron en el Instituto General Francisco Menéndez, Inframen, en el Instituto Nacional Albert Camus y en el Instituto Nacional Técnico Industrial INTI, donde estos sujetos organizaban actos delictivos y pretendían reclutar más estudiantes. De acuerdo a las investigaciones, los capturados amedrentaban a otros estudiantes. Además, se tienen testimonios sobre agresiones sexuales, consumo de drogas y agresiones físicas a los compañeros de clase y de otras instituciones. En función de fortalecer esta investigación, se llevaron a cabo varios registros en viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos. Las pandillas no nacieron aquí, pero aquí encontraron el paraíso. Mientras miles de salvadoreños huían de la guerra civil buscando un futuro, el gran país del norte, los Estados Unidos, les dio la espalda. Discriminación, pobreza y violencia. ¿Cuál fue el resultado? Se armaron, se organizaron y crearon monstruos como la MS-13 y el Barrio 18. Pero lo peor vino después, cuando Estados Unidos decidió que su basura era nuestro problema y nos mandó a los peores criminales deportados sin reinserción, sin control, sin nada. ¿Y qué hicieron nuestros gobiernos? Sí, lo que tú estás pensando. Nada. Dejaron que el veneno se regara por todo el país. ¿Te parece fuerte? Pues más fuerte fue ver a niños reclutados, familias extorsionadas y comunidades enteras arrodilladas ante estos criminales. Y los gobiernos de turno, Arena y FMLN mirando para otro lado, o peor, haciendo pactos bajo la mesa. La mano dura solo sirvió para fortalecer a las maras en las cárceles. La tregua de Funes y Serén fue el chiste más caro de nuestra historia. Cuando los deportados llegaron a El Salvador, eran tierra fértil para el crimen, gobiernos totalmente incapaces, instituciones de adorno y una sociedad abandonada. Las maras copiaron el modelo estadounidense y lo perfeccionaron. Extorsión, asesinatos y control absoluto. ¿Y los políticos? Desde luego, Arena y el FMLN, expertos en hacerse los ciegos, aquellos como que la Virgen les habla, o desde luego los cómplices. La mano dura fue un puro show para la prensa. La tregua fue una traición al pueblo. Ejemplos: Norman Quijano, el alcalde que prefirió negociar con asesinos antes que defender a la gente. ¿Y sabes qué es peor? Que muchos de esos políticos todavía tienen el descaro de pedir tu voto. ¿No puedes con el enemigo? Invítalo a la casa presidencial y de paso dale café y galletas. Durante muchos años, las maras fueron el verdadero gobierno. Si no pagabas renta, te mataban. Si eras comerciante, te quebraban. Si eras joven, te reclutaban o te mataban por no hacerlo.
Es ver a tus hijos salir a la escuela y no saber si van a regresar. Es tener que abandonar tu casa, tu vida, porque unos criminales deciden que ya no pueden vivir ahí. Y mientras tanto, los líderes políticos de Arena y el FMLN, bien cómodos en sus oficinas, negociando con los mismos que tenían a El Salvador de rodillas. ¿Te parece exagerado? Pregúntale a las miles de familias desplazadas, a los comerciantes que quebraron sus negocios, a todas las familias de los jóvenes asesinados. Aquí, señores, ya no hay espacio para la tibieza. Los que pactaron con las maras traicionaron al país. ¿Te acuerdas cuando salir después de las 6 era deporte extremo? Cuando la renta era el impuesto real y la policía ni se asomaba a ciertos barrios. ¿Y tú sabes cuál fue el lugar donde más se pudrió esta parte del tejido social de las maras? En las escuelas públicas. Los institutos se convirtieron en criaderos de mareros porque el Estado los abandonó. Reclutamientos forzados, extorsión, microtráfico y todo bajo la vista gorda de directores, maestros y policías. Muchos jóvenes no tuvieron opción. O te unías o te golpeaban. O simplemente te liquidaban. El uniforme dejó de ser símbolo de estudios y se volvió marca de territorio. Y los gobiernos, bien gracias. La educación pública fue el campo de batalla perfecto para las maras porque nadie quiso meter las manos y ahora algunos todavía se atreven a hablar de derechos humanos. Para los mareros, desde luego. Libérenos ya. Pero nunca defendieron el derecho a la educación y a la vida de los estudiantes. Muchos jóvenes abandonaron los estudios por miedo. Ser estudiante de instituto público era sinónimo de sospechoso. Aquí ya no hay medias tintas. Los gobiernos de Arena y el FMLN fueron cómplices por omisión y por acción. Pactaron, simularon y cuando no pudieron, se rindieron. La tregua fue la traición más grande. Disfrazaron cifras, regalaron territorio y dejaron que las maras se convirtieran en estado paralelo. Te recuerdo que el diputado aforado por el Parlacen, Norman Quijano y sus compinches, negociando votos por favores criminales. ¿Y la mano dura? Solo sirvió para que los mareros se organizaban mejor en las cárceles. Realmente, ¿sabes por qué El Salvador tocó fondo? Porque los que debían defendernos vendieron al país a cambio de poder. El manual del fracaso: pacta, simula y después échale la culpa a otro. Con el presidente Nayib Bukele se acabó toda la fiesta de los criminales. No hay pactos, no hay privilegios, no hay negociaciones. Aquí el Estado volvió a ser el Estado. Más de 80,000 capturas, homicidios en mínimos históricos, territorios recuperados, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ahora sí sirven para algo y el que bilinque la paga. ¿Te molesta la mano dura? Pregúntale a las familias que hoy sí pueden dormir tranquilas, si prefieren volver al pasado. Aquí los únicos que lloran son los criminales y sus cómplices. Aquí los privilegios son para el que trabaja, no para el que extorsiona. Antes, El Salvador era rehén de las maras. No era un país, era un campo de concentración a cielo abierto. La gente vivía con miedo, los barrios eran prisioneros sin barrotes y la ley era la de la bala. Miles de familias desplazadas, comercios cerrados, sueños destruidos y el Estado mirando para otro lado. O peor aún, negociando con los verdugos del pueblo. Antes, el único que te daba seguridad era el miedo. Hoy el Estado manda. Hoy la gente vuelve a caminar en sus colonias. Los niños vuelven a jugar en la calle y los comerciantes vuelven a abrir sus negocios. Los homicidios han caído a niveles históricos y la renta ya no es ley. ¿Y sabes por qué? Porque por fin hubo voluntad política y cero tolerancia a la complicidad. El que diga lo contrario o está ciego o es parte del problema. Ahora, la única que te puede pedir papeles es la policía, no la mara. Volver al pasado sería el peor error. Sería regalarle otra vez al país a los criminales y a los políticos corruptos que los apadrinaron. No podemos permitir ni un paso atrás. Cada vez que escuches a un político hablar de diálogo con maras, recuerda,
Lo que quieren es volver a la época en que la vida no valía nada y la ley era la del miedo. ¿Quieres volver a pagar la renta? ¿Quieres que tus hijos vivan con miedo? Entonces sigue votando por los mismos de siempre. ¿Extrañas pagar renta? ¿Te gusta vivir con miedo? Entonces sí, pide que regresen los de antes. La diferencia es la voluntad política. Con Bukele se acabaron los pactos, las excusas y la impunidad. Aquí no se negocia con asesinos, aquí se les encarcela. La elección es más que clara. El que quiera pactar con criminales, que sepa que el pueblo no lo va a perdonar ni a olvidar. Las cifras no mienten, pero los políticos sí. Y aquí la única lealtad es con la gente honrada, no con los criminales. Aquí el único acuerdo es con el futuro, no con el crimen. Las políticas de seguridad del presidente Bukele no son solo represión. Hay prevención, hay inversión, hay presencia real del Estado por primera vez en décadas. Los barrios olvidados tienen esperanza, tienen futuro. La diferencia entre simular y actuar es abismal. Y aquí se está actuando de verdad. Antes la Fiscalía General de la República y la PNC eran parte del problema. Corruptos, infiltrados, inútiles. Hoy son instituciones que responden, que actúan y que rinden cuentas. El que se desvía, paga, y el que defiende criminales desde adentro termina afuera o preso. Operativos diarios, casos emblemáticos llevados a juicio, comunicación directa con la población. Que vengan los críticos internacionales y las ONGs piratas a vivir un mes en Soyapango, por ejemplo. A ver si les sigue preocupando tanto los derechos humanos de los mareros. Aquí la prioridad es el derecho a la vida, a la paz y a la seguridad de la gente honrada. El que defiende a los criminales desde lejos es porque nunca ha sentido el miedo de verdad. Recordar el pasado es una obligación, no es un lujo. Cada familia desplazada, cada niño asesinado, cada comerciante extorsionado es un testimonio vivo de lo que no debemos permitir jamás. No olvides quienes pactaron con maras. Quienes negociaron con asesinos no merecen ni tu confianza ni tu voto. La seguridad es un derecho de todos, no un favor de los políticos de turno. La seguridad es un derecho, no un favor de los políticos. El futuro depende de no repetir los mismos errores. No permitamos jamás que unos cuantos políticos corruptos nos devuelvan al pasado. El futuro es nuestro, no de las maras ni de sus cómplices. A todos los que todavía defienden, justifican o pactan con pandilleros, les digo esto. Ustedes son los verdaderos enemigos del pueblo. No hay excusas, no hay matices, no hay grises. El Salvador ya vivió el infierno de la extorsión, el secuestro y la muerte. Hoy sabemos que sí se puede vivir en paz, pero solo si no permitimos jamás que los cómplices y defensores de criminales vuelvan a tener poder. Que les quede claro, aquí no hay espacio para la tibieza ni para la traición. El futuro es de la gente honrada, y el que defiende criminales que se prepare para el juicio de la historia y sobre todo del pueblo. Pasamos a El Salvador, donde la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros que establece un impuesto del 30%. Con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Con 57 votos a favor y 3 en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros. Esta normativa impone un impuesto del 30% a las transacciones financieras provenientes de donantes extranjeros hacia organizaciones no gubernamentales. Esta misma ley también obliga a las organizaciones dedicadas a estos fines una mayor fiscalización de sus entradas y salidas de sus recursos y transparencia sobre sus donantes. Además, limita su participación en las actividades políticas del país. Las reacciones de los actores políticos no se hicieron esperar y seguramente habrá más en estos días, pues hay quienes se rascan la cabeza ahora pensando de qué forma podrán camuflajear sus actividades, porque ya no podrán seguir ocultando sus verdaderas intenciones. Claro que estamos hablando de aquellas que se meten en lo que no les incumbe, porque tampoco es que todas las ONG caminen bajo el mismo esquema. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, arremetió contra las ONG, aclarándoles que la ley de agentes extranjeros que ha sido aprobada por dicho órgano del Estado no coarta la libre expresión. Sin embargo,
Les exige transparencia en la forma de financiamiento que éstas tienen y el destino de sus donaciones. Todas esas ONGs, aún esas ONGs que nunca han dado esa transparencia, que nunca rindieron un informe a este país de quién les enviaba dinero y para qué lo gastaban, ellos pueden seguir exactamente igual, totalmente igual, y pueden dedicarse a lo que quieran. Por décadas, las ONG han actuado libremente en el país sin que ningún órgano del Estado les exija transparencia. Muchas de ellas verdaderas fachadas dedicadas al quehacer político. Una especie de tentáculo de los organismos internacionales para inmiscuirse en los asuntos internos del país. Otras se convirtieron en el brazo ejecutor de los partidos de oposición y, camuflajeados con el fin de ser de beneficio para la sociedad, han podido colarse hasta en los rincones más oscuros. Esta ley de agentes extranjeros es una ley mordaza para aquellas instituciones, aquellas ONGs, aquellas fundaciones que están señalando los abusos de este gobierno, que están señalando los actos arbitrarios de este gobierno. En sus intervenciones mencionan: vamos a conocer de dónde viene el dinero, de dónde lo están financiando. Les doy un aplauso, porque a mí me gustaría saber cuánto le dio COSABI a ustedes. El Pleno de la Asamblea Legislativa se convirtió en un verdadero campo de enfrentamiento entre el presidente del Congreso y el diputado de Arena, Francisco Lira, quien ha defendido a capa y espada a las ONG. No vamos a votar por la ley de agentes extranjeros. Y por si fuera poco, soltando dardos envenenados que causaron la reacción feroz y enérgica de Castro, quien una vez más les recordó a que se deben de atener las ONG. Contentos deberían estar, que no ven que con ese 30% le vamos a solucionar a esas 300 familias lo que ustedes en gobiernos anteriores permitieron que le robaran. Aunque con muy poca representatividad en este órgano del Estado, la oposición no se ha dado por vencida y con la pólvora aún caliente han encendido el fuego. Ellos saben perfectamente bien a lo que están jugando. El diputado de Arena, el señor Lira, aunque joven en la Asamblea, parece estar bien asesorado en la forma en que debe de mantener su discurso y para nadie es de extrañar la defensa de las ONGs. Aquí no se trata de defenderlos porque pobrecitos están siendo atacados. Claro que no. Lo que pasa es que el trabajo y el apoyo que han tenido los partidos tradicionales de parte de las ONGs ha sido realmente significativo. Porque la ley viene destinada para aquellas organizaciones que ejercen Contraloría Social, aquellas que monitorean temas de corrupción, temas de transparencia, temas de democracia. Esas son las organizaciones que se verían afectadas por la ley. O sea, están dejando a salvo de la aplicación de la ley a organizaciones que, por ejemplo, se dedican a temas de medio ambiente, por mencionar algo. Y esto lo hacen con este término indeterminado, que es el de la seguridad nacional o el tema de actividades de índole político. Las organizaciones que de alguna forma se verán afectadas ante la implementación de la ley de agentes extranjeros han salido a los medios a dar su propia interpretación sobre lo que está sucediendo, como es el caso de Eduardo Escobar, quien representa a Acción Ciudadana. Es evidente que tengan de qué preocuparse. Esta vez el gobierno les va a llevar contaditas las costillas y tiene lógica. Dígame usted, cuando le mandan una remesa del extranjero y va a cobrarla a cualquier supermercado o a alguna farmacia, lo primero que le preguntan es quién le manda el dinero. Le preguntan también cuál es el parentesco con la persona que se lo manda.
tiene desde luego que mostrar su identidad y muchas cosas más. Y desde luego estamos hablando de cantidades que tampoco son exorbitantes. Ahora bien, si las agencias lo hacen con un particular, ¿por qué el gobierno no va a tener el control sobre las donaciones que reciben estas instituciones y los fines en los cuales se va a emplear? Creeríamos que, si su destino es en obras de beneficio para la sociedad, no hay por qué tener miedo de transparentar los usos de esos recursos. ¿Quiénes en realidad deberán de estar preocupados? Aquí viene el asunto. Esto es lo que no le gusta a muchos. Aquellos que bajo el nombre o bajo la fachada de cualquier ONG se esconden para inmiscuirse en los asuntos internos del Estado, los que de alguna forma se meten en los asuntos políticos del país. La ley realmente no les prohíbe que salgan y que hagan sus manifestaciones y hagan lo que tengan que hacer. Pero como han dicho los diputados, deben de transparentar sus funciones. Es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Más bien, esta ley es contraria a esos derechos porque les pone límites y condiciones que son inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil a todo nivel. La diputada del partido Vamos, la Votos de Sangre, o la Nono, la señora Claudia Ortiz, la carta de la oposición para competir en las futuras elecciones como candidata a la presidencia de la República, según algunos medios, nuevamente hace su interpretación de lo que según ella ocurre en el país. Compara la forma en que se conduce la nación a otros tipos de gobierno en lo que no existen algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, habla de la coacción a la libertad de expresión o de asociación. Lo que no dice es que en ningún momento a las ONG se le están limitando esos derechos. Exigir transparencia no es pecado. Es más, hemos escuchado a muchas de estas organizaciones pedir transparencia a las entidades públicas. Bueno, entonces que comience también dando el ejemplo. La reducción de la participación ciudadana, reduciendo la rendición de cuentas en este país. Se estaría reduciendo la diversidad de opiniones en la sociedad. Y por último, se estaría reduciendo la capacidad de respuesta de la sociedad a diversos temas. Habría que ver qué es lo que más les duele realmente a estas ONG. Por un lado está el famoso 30% que con lo que serán tasadas por las donaciones que éstas reciben. O por otro lado, ahora sí tendrán una mayor fiscalización. Ya no podrán operar bajo temas que no les competen. Hay que recordar que este proyecto de tasar las organizaciones sin fines de lucro ya se había dado en el año 2021 con un monto del 40%, pero no se había consumado. Esta vez parece que la cuestión es diferente y la población tampoco es que vea con malos ojos que se exija una mayor fiscalización en este sentido. La ley de agentes extranjeros no va a resolver las necesidades de la población, al contrario, va a agravar y a profundizar los problemas, a limitar la cooperación. Además, va a ejercer un control directo a través de las gobernaciones sobre aquellas ONGs que se consideren contrarias a la narrativa y al discurso oficial. Esto lo único que logra es concentrar aún más el poder y fiscalizar con mayor rigor, pero sin la intención real de transparencia a las organizaciones. Ahora, si en la propuesta que existe... Los distintos actores vinculados con ONG han salido en la defensa de lo que consideran la ley de agentes extranjeros, un retroceso a la participación de la población, al considerar que no contribuye a resolver las necesidades de la gente y que por el contrario va a disminuir la cooperación internacional. Habrá que ver cuáles serán las herramientas que el Estado le da a esta ley para que tenga una adecuada aplicación, porque lo que hemos entendido es que tampoco se está metiendo en el mismo costal a todas las ONG. Sería un poco ilógico que aquellas entidades que hacen responsablemente su trabajo recibieran el mismo trato de quienes dedican a otro tipo de funciones, que más que beneficiar a la población, se convierten en motivadores o en agitadores de masas.
Así las cosas, señores, a estos momentos del partido. Unidad, renovación o el mismo refrito de siempre, pero desde luego con filtro azul cian y hashtag reciclados. No, señores, hoy no vengo a vender humo, vengo a dejarlo claro. Después de la cadena nacional del 5 de julio, el único que salió fortalecido fue el presidente Nayib Bukele. Transparencia, Bukele la puso sobre la mesa y los demás tragaron en seco. El silencio, el único argumento de la vieja política. El Salvador amaneció con resaca política ese famoso 6 de julio, un día después de las declaraciones de la cadena nacional. Las redes sociales ardían, los memes volaban, pero los diputados, silencio sepulcral. ¿Dónde estaban los que prometieron transparencia? ¿Dónde quedó la narrativa del cambio? Mientras todos jugaban a esconderse, Bukele les mostró la radiografía. ¿Que la gente se sintió traicionada? No. La gente vio quién tenía el valor de decir las cosas de frente y quién solo sabe esconder la mano. El hashtag diferente se volvió a un hashtag de indiferentes, pero solo entre los que nunca han entendido el liderazgo real. Porque mientras los grillos hacían ruido, Bukele marcaba la pauta y ponían a temblar a los que viven de la politiquería. ¿Se recuerdan esos tiempos donde defendíamos hasta los tweets más absurdos de los diputados? Ahora el único que defiende y al cual defendemos de manera real es a Bukele, porque él es el único que ha tenido la lucha frontal en contra de la verdadera corrupción. Y muchos se preguntan, ¿la bancada cian realmente perdió credibilidad? Para mí, no. La que perdió credibilidad fue la oposición, que aprovechó el vacío para disfrazarse de paladines. La gente le respondía con ironía, porque ya no se tragan cuentos. Y el único que no tiene miedo de la ironía es el que no tiene nada que ocultar. La credibilidad digital, desplomada, pero solo para los que viven de likes y no de acciones. La oposición, ese fantasma que nunca ha hecho nada, ahora se vende como la voz de la transparencia. ¿Saben qué? No tienen autoridad moral. El silencio oficialista les regaló la bandera. Sí, pero solo para que todos vean que la oposición no tiene propuestas y ninguna historia limpia. Ahora los ves hablando de sobresueldos y privilegios, cuando nunca han rendido cuentas. ¿Dónde estaban cuando ellos mismos firmaban cheques bajo la mesa y negociaban maletines negros? El silencio de Nuevas Ideas fue el mejor regalo para desenmascarar a los que siempre han vivido del sistema. Ese 5 de julio del año 2024, Bukele realmente salió fortalecido. Mostró a los diputados y los dejó ahogarse en su propio silencio y se consolidó como el único dispuesto a enfrentar la corrupción. La asamblea realmente perdió relevancia, autonomía y también dignidad. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60, más una peinadita, digamos, de $1,300 por diputado. Pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60, y si bien entiendo que ya se redujo 1,300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer. Un poco más de austeridad. Ahora es un apéndice político que solo sirve para que la gente vea quién es quién. Todos recordamos que ningún diputado de Nuevas Ideas se atrevió a hablar. Un silencio absoluto. ¿Casualidad? No. Fue una estrategia para dejar en evidencia a los que siempre han callado por conveniencia. Y ustedes se preguntan, ¿quién devolvió los sobresueldos? Nadie. ¿Quién dio la cara? Bukele. ¿Quién sigue dando las clases de ética? Los mismos de siempre, los que nunca han hecho nada por limpiar la política. Claudio Ortiz, la voz incómoda, ahora convertida en abanderada de la corrupción, la cadena nacional la puso en la mira. Bien, lo otro, antes de entrar a los detalles, es que yo estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado $14,000 por diputado y $20,000 a una diputada de oposición.
mensual para gastos, digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesores. Exhibió a sus asesores, cuestionó su coherencia y también a los diputados que dicen apoyar al presidente, pero que en secreto conspiran, quedaron totalmente expuestos. Intentaron defenderse, pero el daño ya está hecho. Sí. ¿Y qué pasó con el partido Piraña y el partido de los buceros? También, silencio doblemente sospechoso. Sus asignaciones presupuestarias siguen siendo un secreto de Estado. Nadie sabe cuánto reciben y nadie pregunta. Esta estrategia pura, que es callar para pasar desapercibidos y no incomodar al oficialismo. Pero Bukele no es un oficialismo tradicional y eso les incomoda más que cualquier pregunta que se les pueda hacer. Por eso conspiran a espaldas del partido. Mientras la atención está en Nuevas Ideas y Claudio Ortiz, el partido Piraña y el partido de los buceros esquivan el escrutinio. La prensa apenas los menciona, sin transparencia ni rendición de cuentas. Siguen operando en la sombra. Así debajo hemos caído, hasta que llegó Bukele a poner un orden. Vamos a recordar y vamos a poner nombres. Caso Norman Quijano. El arte de sobrevivir a todos los gobiernos y no soltar el hueso. ¿Cuántos más como él siguen en la asamblea? Solo ahora que con otra camisa. Bukele lo dijo claro. Aquí no hay espacio para los que solo buscan el hueso. En los últimos 10 años, más de 50 diputados han recibido sobresueldos. Solo 3 han enfrentado procesos judiciales. Bukele no vino a encubrir, vino a limpiar. El silencio y la ausencia de cambios ha generado apatía. La gente siente que todos son iguales, hasta que ve a un presidente que no le tiembla la voz para decir las cosas como son. La asamblea se hunde en la irrelevancia. El presidencialismo se fortalece, pero no por capricho, sino porque la gente ya no quiere excusas, quiere resultados. Hoy la política salvadoreña parece telenovela. Muchos personajes, mucho drama, pero al final siempre lo escribe el mismo guionista. Pero ahora es con diferencia de que el pueblo es guiado por el presidente Bukele. Vamos a hablar de la unidad en Nuevas Ideas, y esta es una opinión personal. Solo si hay autocrítica, transparencia y desde luego acción. El presidente ya dio el primer paso, los exhibió a todos. Ahora le toca a la bancada responder con madurez, no con silencio. ¿Quieren recomendaciones? Y reconozcan el error públicamente. Abran espacios de diálogos internos. Reformen prácticas y reglas. Sean transparentes y proactivos. Construyan liderazgos diversos y no caigan en la amnesia selectiva. Premien por favor la autocrítica, no la sumisión. Aprovechen el error como punto de inflexión. Vigilen a los profesionales del silencio y no teman a la transparencia radical. En resumen, el silencio de los diputados fue el mejor argumento para que Bukele se consolidara como el único líder con coraje. Claudio Ortiz, la heroína de la oposición, quedó muy expuesta. El partido Piraña y el partido de los motoristas siguen cobrando en las sombras, protegidos por la indiferencia general. Si la asamblea antes era un circo, ahora ni payasos quedan. Solo malabaristas del silencio. El partido político que no reconoce sus errores es como una curita sobre una fractura, inútil y peligrosa. Sí, si Nuevas Ideas quiere sobrevivir como proyecto político y no como un meme nacional como los otros partidos, necesita menos silencio y más coraje, porque la verdadera unidad no es callar juntos, sino avanzar juntos. Aunque duela admitir los errores del pasado, y si el silencio sigue, prepárense. Porque el próximo acto del circo será sin público, porque hasta el pueblo más paciente se cansa de pagar por ver siempre el mismo truco barato. Y cuando eso pase, ni los malabaristas del silencio podrán salvarse del abucheo final. El presidente salvadoreño sorprendió a muchos con una inusual propuesta a su homólogo de Venezuela. Nadie se esperaba que el estilo de las formas de resolver conflictos de esta manera en una guerra ofreciera una alternativa ante la inconformidad del mandatario venezolano, quien en varias ocasiones se ha referido a Bukele de ser
inhumano al tener en el país a los presos enviados de Estados Unidos, desde luego por diferentes delitos. Entre ellos, el más grave, la pertenencia al grupo terrorista Tren de Aragua, una organización que nació en la tierra de Bolívar y que se ha extendido por diferentes países de América Latina, convirtiéndose en una verdadera amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está en debate, producto de este secuestro y la desaparición forzosa de este grupo de venezolanos, ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños. Se habla de más de 1.000 salvadoreños muertos bajo tortura en los campos de concentración de Bukele. Algún día todo eso va a salir a la luz y va a haber justicia. El conflicto entre los dos gobernantes no es nuevo, y es que Maduro se va amenazado cada vez que un presidente de América desarrolla buenas relaciones con el gran país del norte. Si queremos hacer un poquito de historia, basta con irnos al año 2019, cuando apenas el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, en su primer mandato recibió los comentarios muy agresivos por parte de Maduro, quien pretendía que El Salvador pasara a ser un aliado más en la miseria en la que tenía hundido al pueblo venezolano. Afortunadamente, el presidente centroamericano en ese momento le dio una lección cortando de raíz cualquier indicio de mantener algún tipo de relación con él. En dicha ocasión, estando en La Habana, Cuba, Maduro llamó al presidente de El Salvador traidor y pelele del imperialismo, a raíz de la expulsión que Bukele ordenó del cuerpo diplomático venezolano acreditado en el país centroamericano. Acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Para Maduro, el pueblo salvadoreño había depositado su esperanza en el entonces nuevo gobierno, pero con ese acercamiento con Estados Unidos era motivo de una verdadera vergüenza, según ellos. Como era de esperar, en aquella ocasión se aplicó el principio de reciprocidad y el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela también fue expulsado. Maduro remató con su veneno al decir que quien se metía con Venezuela se secaba. Con lo que el presidente de Sudamérica no contaba es que el presidente de El Salvador ha gobernado pensando en los suyos, que son quienes le dieron el voto, son los que lo tienen en el poder. No ha gobernado hacia afuera, sino a cumplir las demandas más urgentes de la población. Fue así como la misma población le dio la razón a Bukele de mantener esa sana distancia con el socialismo, hasta el punto que cada encuesta que en el país se ha realizado, la popularidad del presidente no baja del 9. Algo muy difícil para cualquier presidente, aún más cuando es su segundo mandato, el que debería de considerarse el desgaste natural que se da en cualquier figura pública. En estas circunstancias es un caso atípico, y ya quisieran replicar muchos líderes de diferentes países. En aquella ocasión, Bukele le pidió respeto a Maduro y le recordó que estaba hablando con un presidente electo por la vía democrática, no como en su caso, que se quedó en el poder de forma totalmente ilegal, algo que volvió a repetir el año pasado el señor Nicolás Maduro, que le dijo a Bukele: no nadamos en mares de petróleo, pero en un rollo de papel higiénico no nos cuesta El Salvador el salario de un mes. La situación venezolana es una cuestión conocida por todos. Nadie ignora la crisis crónica que el país viene arrastrando desde hace casi una década. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el atropello a la libre expresión y tantas cosas que se evidencian en las imágenes que a diario presentan los medios, y la radiografía más clara son los millones de personas que han tenido que salir huyendo a raíz del hambre que se vive en la nación de Venezuela. El conflicto volvió recientemente cuando el presidente venezolano
Bajo un fraude a todas luces y sin mostrar evidencia de haber ganado, se juramentó por otro periodo con una María Corina Machado y Edmundo González en el exilio, que a pesar de haber presentado pruebas de su triunfo, poco o nada pudieron hacer. Debido al liderazgo del presidente Bukele, se especuló mucho sobre el papel que jugaría en la liberación del pueblo venezolano. Esto terminó de encender el brasero para Maburro, quien en reiteradas ocasiones se refirió al presidente centroamericano no de forma grosera. Obviamente jamás contará con la aprobación del país centroamericano en un fraude de tal magnitud. Ahora, en un nuevo escenario, a raíz de las relaciones que Bukele sostiene con el presidente Donald Trump, la cuestión ha llegado a su máxima inconformidad. Para el gobierno venezolano, quien no se ha cansado de abogar por sus angelitos del Tren de Aragua y ha pedido a Bukele que los libere, que se le respeten sus derechos humanos, en una respuesta inesperada, el presidente salvadoreño le hizo una propuesta bastante interesante y sobre todo política. Como quien dice, veamos de qué cuero salen las mejores correas. Ante la insistencia de los venezolanos, se ha viralizado una alternativa que llevaría a una cuestión de ganar-ganar. No se trata de un beneficio para El Salvador, en todo caso es cumplirle el capricho a Maburro y beneficiar a venezolanos y ciudadanos de diferentes países. Bukele les ofrece mandarles a los presos venezolanos. Pero esto no es gratis. Libere a los 252 prisioneros políticos que tiene en su país. Aquí la cuestión no se ha quedado solo en palabras. Él mismo le ha dado la lista de quienes son esos 252. Entre ellos figura el yerno del mismo Edmundo González, quien fue secuestrado previo a la toma de posesión como una forma de amedrentar en ese momento al ganador de las elecciones de ese país. La lista de los presos, los que se ha referido Bukele, deja el balón en la cancha de Maduro. Si de verdad quiere a los suyos, entonces dé su brazo a torcer. Acepte que tiene presos en la prisión porque no comparten su misma ideología, porque de una u otra manera se convierten en amenaza para la dictadura. Al gobierno de Nicolás Maduro le resultó fácil hacer todo su berrinche por sus criminales deportados de Estados Unidos. Pero se les olvidó que en la actualidad 1.196 personas guardan prisión por su posicionamiento político, 405 menos que hace un mes. Según algunas fuentes, la mayoría de prisioneros en ese país son hombres, aunque unas 116 pertenecen al género femenino. Interesante también es que entre ellos, los prisioneros, la mayoría son civiles, pero en un número de 163 personas son militares. Así que, mis estimados, es bien fácil tirar piedras hacia arriba. El problema es cuando el techo es de vidrio. Esto es lo que está pasando al mandatario Maburro en Sudamérica, a quien probablemente le hayan tapado la boca con la propuesta de canje de prisioneros que se le ha hecho. Veremos si da su brazo a torcer o sigue de valiente con la boca trompona. Muchos son los logros que el presidente Nayib Bukele logró en los 5 años de gobierno contemplados en su primer periodo. Bukele recibió un país en la peor desgracia en materia de seguridad, con altos índices de homicidio. El cáncer de las extorsiones y el problema más grande relacionado a los anteriores y al control que mantenían las pandillas en todo el territorio nacional. Ni en el periodo de la guerra, que duró más de una década, hubieron tantos muertos como los hubo en la época posguerra. Los gobiernos de Arena y el gobierno del cambio de Mauricio Funes no le quisieron entrar de frente a este problema y prefirieron dejar que crecieran como la espuma. Según las cifras registradas, fue en el gobierno del presidente de izquierda Salvador Sánchez Serén en donde los índices de homicidio tuvieron su pico más alto, agosto del año 2015. Se considera que fue el mes más violento de la historia. Al mando del ahora prófugo de la justicia, el país experimentó la racha más alta en las 3 últimas décadas. En solo 12 meses, 6.656 salvadoreños perdieron la vida en manos de estructuras criminales. La historia comenzó a pintar diferente con la llegada del presidente Nayib Bukele, quien con las estrategias que no se hicieron públicas impactaron directamente en la problemática que se estaba
viviendo. Las pandillas comenzaron a sentir su propio ácido, hasta el punto de llevar la situación al extremo para obligar al gobierno a establecer algún tipo de negociación. Era lógico que las pandillas reaccionaran de esta forma, si en el pasado esto habría ocurrido. En el periodo del expresidente Mauricio Funes se establecieron pactos con las pandillas, en donde, si bien es cierto, hubo en su periodo con una leve disminución de los homicidios, tuvo una grave consecuencia. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Ahora está peor la delincuencia. Pues aquí como que no hay ley, pues le tienen los delincuentes mandan más aquí que el gobierno. La delincuencia ha incrementado bastante. Ya uno sale con miedo a las calles, ya uno no sabe si va a regresar a su casa. ¿Quién no está pagando renta? Usted, por Dios santo. Aún el más pobrecito económicamente, y hasta por eso abundan más los asesinatos. Es inseguro andar por las calles. MS-18, Mijango y el presidente, ellos hacen su envoltorio y al pueblo no lo toman en cuenta. La tregua con las pandillas le sirvió al expresidente para presentar su discurso en las Naciones Unidas y vender su gestión como algo exitoso. Sin embargo, debajo de la mesa lo que ocurriría era otra cosa: crear las condiciones para que estos grupos tomaran más poder, proveerles de armamento que venían desde las Fuerzas Armadas, con la participación corrupta de quien era en ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Munguía Payés. Estamos convencidos de que nunca hemos cometido un delito relacionado con el tema de tregua. Lo que en dicha administración se vendía como un caso exitoso saldría a la luz unos años después, donde se dieron a conocer todos los beneficios que tenían las pandillas, a cambio de no atentar contra la población, y aún así las muertes seguían en manos de estas estructuras criminales. ¿Quién no va a recordar las escandalosas fiestas que se armaban en las cárceles, donde mujeres desnudas brindaban sus shows a los convictos y que al final nadie se hacía cargo de haber autorizado su ingreso a las instalaciones? Que mientras yo estuve como ministro de Justicia y Seguridad, yo me informaba a través del director de penales y nunca me informaron de ese tipo de fiestas. Estos beneficios no solamente los dio el gobierno de izquierda, también mientras Arena gobernaba en el año 2005, se realizaron fiestas en las cárceles, y esto no es un secreto. Las evidencias están a la vista de todo el mundo. Podríamos pensar que los responsables eran las personas que estaban a cargo de los diferentes ministerios, pero la verdad es que es una decisión de este tipo que implica la seguridad del Estado. No puede pasar por una sola persona, y los gobiernos de turno eran sabedores de lo que estaba ocurriendo, pero pretendieron callarlo antes de buscar soluciones que vinieran a aminorar el impacto negativo que este tipo de privilegios causaban. Afortunadamente, las evidencias han quedado y nos podemos dar cuenta de la desfachatez con la que se gobernaba. Mientras mujeres desnudas bailaban para los jefes de las pandillas dentro de las cárceles, desde luego en las calles los que recibían órdenes seguían ejecutando a muchos pobladores, sin que el problema causara demasiada preocupación a quienes estaban de turno. Durante el año 2013, los casos registrados fueron similares. La situación de violencia, en lugar de disminuir, siguió en aumento, y tanto los medios de comunicación como las instituciones encargadas de vigilar y fiscalizar estaban de brazos cruzados. Según las mismas publicaciones de instituciones de derecha como FUSADES, la administración del expresidente Serén dejó en evidencia la grave crisis que vivía en el país en materia de seguridad, que incluía homicidios, masacres, asesinatos de policías, desplazamiento de comunidades enteras, forzadas a migrar de sus lugares por la presión de las pandillas. Según los datos que manejaba esta institución, desde que inició el segundo mandato de la izquierda en el país, se suman más de 22.401 homicidios, siendo el pico más alto en el año 2015 y en el año 2016, con cifras de 6.656 y 5.280 asesinatos. Ahora imagínese usted
¿Cuántas familias salvadoreñas quedaron de luto en estos 5 años del gobierno de Sánchez Serén y pretendían aún seguir con un tercer periodo? Por eso, cuando en la actualidad algunos de los pocos políticos que aún quedan suspirando por el partido tricolor o por la bandera roja, pretenden ponerse como ejemplo de la democracia o de garantía de derechos, da coraje de solo pensar cuántas vidas quedaron truncadas. Según los estudiosos en materia de seguridad, la cifra de asesinatos al cerrarse ese periodo estaba 5 veces por encima de los estándares internacionales, lo que se considera una epidemia de violencia. Otro dato curioso al finalizar ese periodo fue la elevada tasa de desaparecidos, que reportó un número de 16,000 personas, que por primera vez superó a la de los homicidios. Aunque los casos de desaparición están correlacionados con la del asesinato, se debe tomar en cuenta también un factor. Una cosa es lo que se reporta y otra muy distinta es lo que ocurre en el plano real. Los subregistros pueden variar en gran medida. Algunos medios reportaron una baja de los homicidios en comparación con el gobierno anterior, pero fue una reducción tan pírrica del 3% que no fue perceptible. Ahora se preguntará usted, ¿por qué nos hemos dedicado a hablar de la seguridad en este periodo? Pues porque fue donde se gestó la necesidad de un verdadero cambio y donde la posibilidad de darle vuelta a esta forma de hacer política se volvió una realidad para El Salvador. Una cosa se tiene que decir, nadie puede negar el liderazgo del candidato hasta ese momento de Nayib Bukele, pero sin las condiciones gestadas quizás le hubiera costado más acaparar el voto de la mayoría de los salvadoreños. En el año 2019 marca un antes y un después en la evolución del pensamiento político del salvadoreño, que se encontraba en estos dos partidos tradicionales que dejaron el color por la oposición que presentaría un verdadero cambio en el país. El detonante del régimen de excepción. El año 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nayib Bukele entra al poder en el año 2019, encontrándose un país con una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. El gobierno no podía quedarse de brazos cruzados ante la escalada de violencia que sufría el país y que volvió una situación crónica. Paradójicamente, fue el tiempo en que se vivía en paz. Después de haber firmado la farsa de la paz en 1992, curiosamente habían más muertos que en pleno conflicto armado. Sacar del mapa a las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, fueron los principales objetivos del nuevo mandatario, quien no reveló a los medios el plan de seguridad que aplicaría. Las críticas, desde luego, no se hicieron esperar de los pseudoanalistas, que siempre habían tenido en sus manos los planes de los gobiernos anteriores, y los medios anunciaban las diferentes estrategias a tomar, para que finalmente, cuando llegaban a actuar, solo se quedaban en un simple teatro. En la actualidad podemos decir con certeza que El Salvador es un país libre de pandillas. El territorio goza con las tasas más bajas de homicidios a nivel mundial, pero para llegar a eso se han tenido que poner en manos las estrategias y herramientas que faculta la ley, aun cuando para algunos sectores les resulten drásticos, pero no hay otra forma. El cáncer de las pandillas no podía ser tratado con medicamentos alternativos. Los cánceres se eliminan de raíz, cortándolos o quemándolos, y es lo que ha hecho limpiar o sacar, o como se quiera, de la sociedad a todas estas personas que no hacían más que sembrar el terror en la población. El presidente Nayib Bukele no hablaba mentiras cuando advirtió a los pandilleros que si seguían con sus fechorías no iban a ver la luz del sol y estarían sometidos al peor castigo. Pero estos criminales pensaron que la cosa seguiría como antes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles.
El fin de semana más violento y lo que desataría una cacería de brujas se dio en la última semana de marzo, donde algunos medios reportaron 62 muertes violentas a causa del accionar de las pandillas. Esto provocó que el Poder Legislativo aprobara una de las herramientas contempladas en la Constitución para que el presidente de la República, haciendo uso de todos los recursos del Estado, fuera tras de cada pandillero y los pusiera tras las rejas. Más de 600 pandilleros han sido detenidos en todo El Salvador en los primeros 2 días del régimen de excepción. Serían los responsables de al menos 87 asesinatos ocurridos en las últimas horas. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia reciente del país, con 62 fallecidos. 67 votos. Con el estado de emergencia declarado por el Parlamento a petición del presidente Bukele, se han suspendido 4 garantías constitucionales. Las garantías constitucionales fueron suspendidas a partir del régimen de excepción y la policía tendría luz verde para detener a todo aquel que se le considerara sospechoso de pertenecer a estas estructuras criminales. La pregunta que muchos hacían era, ¿qué había desatado tal ola de violencia? La respuesta era obvia. Se trataba de medir fuerzas y de ver de qué forma lograban torcerles el brazo al gobierno. Pero esta vez se equivocaron. Como diríamos, el tiro les salió por la culata, ya que no eran los tiempos de Arena y el FMLN que se podía negociar o hacer cierto tipo de treguas. O eran ellos o éramos nosotros. Y afortunadamente la misma población, harta del clima de inseguridad, terminó dando el apoyo al presidente, denunciando a todos aquellos que eran considerados miembros de pandilla. Interesante el factor psicológico, la percepción sobre la seguridad. Antes nadie se atrevía a denunciar y las palabras ver, oír y callar eran la ley en muchas de las colonias capitalinas. Esta vez esa frase quedó en el olvido y los resultados se vieron de manera casi inmediata. El compromiso de todas las instituciones del Estado fue determinante, en especial el de la policía, que ahora sin temor a las represalias del mismo Estado, aseguraban: no retrocederemos en esta guerra contra las pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y levantar ante la justicia los criminales responsables de estos hechos. La gran interrogante es: ¿por qué los gobiernos anteriores, si tenían las herramientas en la Constitución, no hicieron uso de ella? Creeríamos que simple y sencillamente porque no hubo voluntad política para hacerlo. Tampoco hubo empatía con la población que sufría este flagelo. Y en tercer lugar, porque de alguna forma les beneficiaba para mantenerse en el poder. Ante las redadas que realizó el gobierno, quienes defendían a los delincuentes seguían con su afán de criticar todas las medidas tomadas, y algunos medios de comunicación se presentaron para esta tarea. Los derechos humanos puso el grito en el cielo, en defensa de sus angelitos. Pero nada hizo cambiar la decisión del mandatario, que con mano dura seguía llenando las cárceles del país. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante. No debemos de confundir los derechos humanos con la tarea que realizaba la Procuraduría de los Derechos Humanos. El fin que buscaba los derechos humanos es proteger y promover la dignidad de las personas y garantizar que puedan vivir una vida digna. Según la Constitución, todas las personas gozan de los mismos derechos y las autoridades tienen el deber de proteger, promover, respetar y garantizar que se cumplan tales derechos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el problema es que los procuradores de derechos humanos siempre estaban en contra de los gobiernos de turno. Y sí, es una de las funciones, proteger también cuando la violación de estos derechos pueda venir del Estado, pero esto no es lo único.
En este caso terminaron metiendo las manos al fuego por los criminales, algo que fue muy cuestionado por el presidente Nayib Bukele, ya que se pronunciaron contra el gobierno por las detenciones, pero permanecieron con los brazos cruzados mientras las tasas de homicidios se disparaban. Entiéndase bien el punto. La crítica no es porque se cuestione el Estado, es porque pareciera que la vida de las personas trabajadoras, honradas y honestas, valiera menos que la de un delincuente. Finalmente, estamos de acuerdo que los derechos humanos los siguen teniendo. Parte de ello es que tienen derecho a que se les escuche, a que se les haga su proceso, pero los privilegios de los que gozaban no pueden seguir. Es más, es la gente buena la que quiere seguir viviendo en paz. El sábado 26 de marzo del año 2022, El Salvador vivió una de las pesadillas más desastrosas de su historia. Al cerrar el día con 62 muertes en las manos de las despiadadas pandillas que trataron de torcer el brazo al gobierno por medio del pánico y el terror, sembrando en la población. Ya habíamos visto en las 2 décadas anteriores de la capacidad que tenían estos grupos criminales. Uno de los casos que ha quedado en la memoria de todo un pueblo fue el que ocurrió en el año 2010 en el municipio de Mexicanos, San Salvador, cuando la salvaje pandilla 18 prendió fuego a una unidad de transporte público con sus pasajeros adentro, en donde la mayoría murió calcinados. En este caso en particular, 8 pandilleros fueron sentenciados entre los 3 y los 76 años de cárcel. Lo curioso fue que el hecho perpetuado, varios de sus autores eran menores de edad. Escenas como estas pudieron haberse repetido en el año 2022 si el presidente de la República no hubiera reaccionado con prontitud. No se podía esperar más la respuesta, debería ser contundente. Para ello se necesitaba que la Asamblea Legislativa se pusiera del lado de la población para brindarles al mandatario las herramientas necesarias para hacer frente a este problema de seguridad nacional. Fue así como en horas de la madrugada del día 23 de marzo, el segundo órgano del Estado aprobaba el régimen de excepción, una medida que cayó para muchos como un baldazo de agua fría y para otros como un respiro ante la crisis que atravesaba El Salvador. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con los votos de los partidos aliados al gobierno, se daba luz verde a Nayib Bukele para que hiciera uso de esta herramienta brindada por la Constitución de la República. Como era de esperar, ni el FMLN ni Arena dieron su voto, mostrándole a la población que antes del interés del pueblo estaba su propio interés. Las facultades que tiene la Fiscalía, y pudiéramos decir un fracaso total en la política de seguridad pública. Como es conocido, el régimen puede ser usado en ciertas circunstancias, como son las guerras, invasiones, catástrofes o una pandemia. La suspensión de garantías en algunos casos requiere de la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores, y como vimos, se contaba con ello. Las personas que se opusieron a la implementación de este régimen argumentaban en su momento que habían otras herramientas de las cuales se podría hacer uso y que no veían viable la aprobación de este tipo de medida. La pregunta aquí es, ¿qué pretendían que ocurriera para que llegara a contar con su voto? Ya habíamos visto en su gobierno escenarios bastante similares y les importó muy poco como para utilizar todos los medios que estuvieran a su alcance. Así que la cuestión acá era oponerse por oponerse, jugar el papel de la oposición sin brindar alternativas viables. Además, que lo que menos se tenía era tiempo para dar una respuesta contundente al crimen. La familia de las víctimas y las futuras víctimas no estaban en un plan de esperar cuando la asamblea se ponga de acuerdo. No era la cuestión para ellos urgente. Y 67 votos a favor. Queda aprobada la prolongación del decreto legislativo número 333. Que contiene régimen de excepción. Al ver los resultados tangibles, la drástica reducción de homicidios y la cantidad de personas que habían sido capturadas y llevadas a la cárcel de máxima seguridad, se pidió a la Asamblea Legislativa que se renovara el régimen, y así sucesivamente se ha venido prorrogando, pasando de una medida de seguridad a una política de Estado en materia de seguridad. En esos momentos es cuando vemos de qué lado estamos.
O estamos con los pandilleros terroristas o estamos con los salvadoreños. Después de casi 3 años de haber sido aprobado el régimen por primera vez, en lo que va a la administración del presidente Nayib Bukele, la medida ha sido prorrogada 35 veces. Los legisladores han dado gobernabilidad al país, brindándole al gobierno las herramientas necesarias para que todas las medidas en materia de seguridad se desarrollen sin trabas. Los resultados son evidentes, sin necesidad de mostrar números, que también los hay. Es perceptible el ambiente de paz y seguridad que se vive hasta en las colonias a lo que antes no se podía entrar. Según cifras del gobierno, desde que el actual presidente entró al poder hasta enero de este año, se sumaban más de 822 días sin homicidios, una medida bastante alta para poder ser igualada para futuros presidentes. Las cifras indican que en lo que va de esta media han sido capturados 84,000 pandilleros, decomisados más de 10,000 vehículos y 4,500 armas de fuego, según la publicación de la página de la Asamblea Legislativa. Atrás quedaron los números del año 2005 con una racha de homicidios diarios, frente al actual, que son menos de 2 homicidios diarios. Esto viene a dar la razón a la actual administración. Puede que las medidas sean duras y extremas, pero se tenía que hacer. Ya no se podía seguir sobando el lomo a estas estructuras criminales. Entrarle como mano dura era jugarse el todo por el todo. Parece que el presidente Nayib Bukele decidió asumir el riesgo que esto implicaba y como resultado tenemos en la actualidad al país más seguro de la región. Conseguir este reconocimiento a nivel mundial no se lograba haciendo las cosas debajo de la mesa. Se trata de hacer entender quién tiene el control en el país, quién debe de llevar las riendas y aunque eso le disguste a algunos, se tendrá que adaptar porque el beneficio es mayor comparado a los dramas que se hacían en los gobiernos anteriores. Claro que debe de mantenerse el régimen de excepción. Quienes manejan los mejores números y conocen lo que está ocurriendo en el territorio aún consideran que es necesario eliminar los remanentes que aún quedan de las pandillas. ¿Por qué? Porque yo estoy experimentando esa seguridad después de 50 años. Ahorita yo ando bien. Dejar estas colillas de cigarro bien podrían iniciar un conato de incendio. En consecuencia, el plan de seguridad debe de garantizar que el país esté totalmente libre. La última prórroga del régimen de excepción durante el 2025 fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados que actualmente tiene la Asamblea Legislativa. Factores como las detenciones que de 72 horas pasen a 15 días y la de intervenir las comunicaciones siguen en curso. Al final, los números hablan por sí solos. Dodge Well, El Salvador. 427 muertes en prisión bajo estado de excepción. Los fallecidos estaban siendo procesados. No tenían condenas y tampoco el perfil de pandilleros, explicó una ONG. La cifra de personas fallecidas en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, detenidas en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, asciende a 427, según informó este lunes, 14 de julio de 2025, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Margaret Thatcher. Ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que decírselo a la gente, entonces no lo eres. Dodge Well ahora se preocupa por los derechos humanos, desde luego de los presos. ¡Qué conmovedor! Pero nunca vieron o nunca quisieron ver cómo las cárceles salvadoreñas eran auténticos centros de operaciones del crimen organizado. ¿Dónde estaban los reportajes de la Dodge Well cuando las maras decían quién salía vivo y quién no de una celda? Porque nunca se escandalizaron por los presos que morían a diario, desde luego a manos de otros presos, bajo la complicidad de custodios corruptos y un sistema totalmente podrido. Ahora resulta que, según ellos, el verdadero problema empezó cuando Bukele recuperó el control y les quitó el poder a los criminales. ¡Vaya lógica! La Biblia. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre,
y engañarán a muchos. Antes del régimen de excepción, las cárceles eran tierra de nadie. Las pandillas controlaban pabellones completos. Tenían armas, drogas, teléfonos, privilegios, hasta piscinas y fiestas. Los custodios eran rehenes o cómplices. El Estado no tenía ningún control. La tasa de homicidios dentro de las cárceles era el doble con menos presos. Se negociaban muertes todos los días y las extorsiones se organizaban desde adentro y los reos vivían mejor que los policías. Dutch Well, amnistía, la CIDH, ciegos, sordos y mudos. Martin Luther King. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Ahora aparecen ONGs y expertos internacionales alarmados por el trato de los presos. ¿Dónde estaban cuando las familias salvadoreñas vivían secuestradas por las maras? ¿Por qué nunca exigieron justicia para los miles de salvadoreños asesinados, extorsionados y desde luego aquellos que fueron desplazados? El derecho humano a la vida, la paz y la seguridad de la gente honrada nunca les ha importado. Pero claro, ahora sí les preocupa muchísimo el bienestar de los que aterrorizaron a todo un país. Vaya casualidad. Abraham Lincoln. Puedes engañar a todos algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. ¡Ah! Socorro jurídico humanitario. Desde luego. Los paladines de la verdad absoluta. Bueno, de su verdad. Esa que fabrican a la medida de la prensa internacional. ¿Quiénes son estos personajes y por qué han convertido en el oráculo de los derechos humanos para medios como la Dutch Well? Socorro jurídico aparece en cada titular internacional repitiendo el mismo libreto. 427 muertes en prisión, la mayoría sin condena. La mayoría no eran pandilleros. Siempre la misma cantaleta. Y la fuente, desde luego, su propio monitoreo, entrevistas selectivas y testimonios anónimos. Pruebas, ninguna. Auditoría independiente, ni en sus sueños. Según ellos, el 94% de los fallecidos no tenían vínculos con pandillas. De pronto las cárceles salvadoreñas están llenas de monjitas y boy scouts. Por favor. Eso es insultar la inteligencia de un pueblo salvadoreño. Socorro Jurídico nunca menciona que antes de Bukele las muertes en prisión eran el doble, pero como no había un Estado, no había registro confiable. Ahora que hay control y transparencia, cualquier dato sirve para el show mediático. Y las causas de muerte jamás te dicen cuántos fallecieron por enfermedades crónicas, por riñas entre reos o incluso en condiciones heredadas de décadas de abandono. Todo lo agrupan como víctima del régimen. Así cualquiera puede inflar sus propias estadísticas. Elie Wiesel. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Dónde estaba Socorro Jurídico cuando las maras asesinaban a otros internos con total impunidad? ¿Dónde estaban cuando los custodios eran sobornados y las cárceles eran oficinas del crimen? ¿Dónde estaban cuando las familias de las víctimas de las maras pedían justicia y nadie las escuchaba? Silencio, no había cámaras, no había titulares, no había donaciones internacionales. Sin crisis de derechos humanos, no hay fondos, no hay viajes. No hay entrevistas en Dutch Well, ni mucho menos en la ONU ni en CNN. Socorro Jurídico y la Ingrid Escobar necesitan mantener la narrativa de la persecución y la tragedia para seguir existiendo. Defender derechos humanos, solo si hay cámaras y dólares, bueno, y euros de por medio. Socorro Jurídico es el proveedor oficial de testimonios para la prensa extranjera. Si Dutch Well necesita una historia de horror, llama a Socorro Jurídico. Si Amnistía Internacional quiere un caso para su informe, llama a Socorro Jurídico. Si la CIDH quiere armar una audiencia, adivina a quién lleva los casos. ¿Y quién verifica la información? Nadie, porque la verdad para ellos es lo que vende, no es lo que realmente ocurre en nuestro país. Así que cuando te digan que la mayoría de los muertos eran inocentes, recuerda, antes morían el doble de gente en cárceles con menor cantidad de presos y nadie decía nada. Las condiciones eran peores y la corrupción era total. Y las maras, desde luego, tenían el control total de las cárceles. Hoy el Estado salvadoreño está devolviendo la dignidad a las víctimas, no a los victimarios, Ingrid Escobar. La Biblia, libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. La verdad os hará libres.
Socorro Jurídico, desde luego que miente porque vive de una mentira. Su negocio es la tragedia ajena y la manipulación de los datos. Deutsche Welle y sus aliados internacionales necesitan a un villano, y si no existe, lo inventan. ¿Desde luego con quién? Con ayuda de Socorro Jurídico. Antes, las cárceles eran sentencia de muerte para inocentes y campo de juegos para criminales. Hoy, por fin, el Estado tiene el control total de las cárceles. John Adams. Los hechos son cosas tercas, y sean cuales sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, no pueden alterar el estado de los hechos y la evidencia. Antes de Bukele, homicidios diarios en cárceles y en la calle, celdas totalmente hacinadas, sin control y sin ningún tipo de registro. La impunidad era la norma. Con Bukele, el Estado recuperó el control total de los centros penales. Las muertes en prisión, aunque lamentables, son investigadas y transparentes. Por primera vez, la mayoría de los salvadoreños pueden salir a la calle sin miedo. La tasa de homicidios nacional cayó a niveles históricos. Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. ONGs financiadas desde el extranjero, periodistas de escritorio y supuestos expertos que no conocen ni la realidad ni la historia de nuestro país. Personas que jamás levantaron la voz cuando las cárceles eran cuevas de muerte, pero ahora se escandalizan porque el Estado hace su trabajo. Su narrativa, victimizar a criminales y atacar el único gobierno que tuvo el valor de enfrentar a las pandillas. Las condiciones carcelarias mejoraron para aquellos presos comunes. Hoy ya no mueren a manos de mareros desde adentro. El Estado salvadoreño por fin protege a los que nunca tuvieron voz. Las víctimas, las muertes en prisión, y aunque lamentables, son consecuencia de décadas de abandono, impunidad y corrupción, que ahora por fin se están combatiendo. Bukele y su equipo han hecho lo que ningún otro gobierno se atrevió: limpiar el sistema penitenciario, acabar con los privilegios de los cabecillas, salvar a miles de vidas inocentes, dentro y fuera de las cárceles. Y gracias a estas medidas, El Salvador ya no es el país más peligroso del mundo. Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. El mundo cayó cuando las cárceles eran laboratorios de muerte. Hoy el Estado impone orden y justicia, y la comunidad internacional, desde luego, se escandaliza. ¿Será que extrañan al caos porque les daba más titulares? ¿O simplemente no soportan que un gobierno latinoamericano tenga éxito sin pedir ningún tipo de permiso a nadie? ¿Y los derechos humanos de los presos? ¿Y los derechos humanos de las víctimas de las maras? No hay riesgo de abusos. El mayor abuso fue permitir que las pandillas controlaran el país durante décadas. No es autoritarismo. Autoritarismo era dejar que el crimen decidiera el destino de un país entero. A los medios internacionales, dejen de pontificar desde la comunidad de sus oficinas y vengan a ver la realidad. A los salvadoreños no se dejen engañar. El cambio es real y el mundo lo sabe, aunque les duela. George Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y para la Deutsche Welle, Ingrid Escobar y su Socorro Jurídico, ustedes son la viva imagen de la hipocresía global, el eco de una narrativa prefabricada que solo busca titulares y fondos, no justicia. Hoy la devolución es simple: dejar de creerles a quienes viven de la mentira, porque mientras ustedes manipulan cifras y venden tragedias, el pueblo salvadoreño por primera vez en décadas camina sin el miedo en las calles. Y eso ni sus editoriales, ni sus informes, ni sus lágrimas de cocodrilo lo van a poder borrar. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.